y en tierra dado años mil, ha de quedar Satán. Ven Señor, mi Redentor, ven Señor, mi Redentor, responde mi alma presto, ven Señor, mi Redentor. Desciende entonces la ciudad, los manos levantados son a oír el fallo de su juez, eterna perdición. Ven Señor, mi Redentor, ven Señor, mi Redentor, responde mi alma presto, ven Señor, mi Redentor. El nuevo Edén florecerá en hermosura celestial, jamás la muerte turbará
Saludos hermanos que nos están acompañando a través de estos medios de comunicación. Saludos. Les damos una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes, apreciados hermanos que nos están acompañando en esta tarde de día martes, donde estaremos compartiendo con ustedes un repaso de lo que es el santuario, de lo que es ah, la escuela de Madison. Y esto es en relación a lo que hemos estado estudiando acerca de lo que significa la salida al campo, lo que significa es las escuelas, sanatorios y pues todo lo que tiene que ver con la obra de sostén propio. Así que pues los vamos a invitar a que nos acompañen, se queden aquí con nosotros, podamos estudiar, repasar la palabra del Señor y que juntos podamos seguir avanzando en la fe. Así que gracias, apreciados hermanos que nos están acompañando, que el Señor les bendiga donde quiera que ustedes estén. Nuestra hermana Leticia Durán, sea usted bienvenida. Nuestro hermano Jorge Alberto Martínez, de igual manera, sea usted bienvenido, hermano. Nuestra hermana Liliana Cabrera también, que el Señor le bendiga donde quiera que usted se encuentre. Ahí donde el Señor los tiene, que pueda derramar sobre cada uno de ustedes las bendiciones, sobre ustedes, sobre sus familias, y que pues lo que vamos a estudiar nos anime a seguir avanzando, como el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros y cómo el Señor quiere y va a finalizar su obra en este tiempo. Así que los vamos a invitar a que nos acompañen de rodillas los que puedan y los que no, pues inclinen el rostro para buscar a Dios en oración. Nosotros aquí nos vamos a colocar de rodillas para buscar la presencia del Señor y comenzar nuestro estudio de esta noche. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, nos postramos, Señor mi Dios, de rodillas en estos momentos para pedir la presencia de tu Espíritu Santo. Que sea Él quien nos enseñe tu palabra, que sea Él quien nos guíe a toda verdad y que sea Él quien nos anime, que nos haga mirar cuán grande y cuán glorioso es tener esta fe, de tener la esperanza bienaventurada de verte venir en gloria y majestad. Te ruego y te suplico que seas con cada uno de tus hijos que están aquí a través de este medio de comunicación, que tú, mi Dios, puedas escuchar sus oraciones, sus peticiones, sus necesidades. Tal vez tengan algún familiar enfermo, tal vez ellos mismos estén enfermos, yo no lo sé, Señor mi Dios, pero tú sí lo sabes. Sé con ellos en estos momentos y que todo sea para tu honra y tu gloria. Que también al compartir este tema, mi Dios, nos haga meditar, nos haga avanzar y nos haga reflexionar en cómo tú eres para con nosotros y cómo es que usted tiene un plan y tiene una tarea para cada uno y cómo es que usted va a finalizar su obra también. Gracias pues, mi Dios, nos vamos a quedar en tus manos.
Todo esto te lo vamos a pedir y te lo vamos a suplicar en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis apreciados hermanos, vamos a comenzar nuestro estudio de esta noche, lo cual los voy a invitar a que abramos la palabra del Señor en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 25 y el versículo 8. Vamos a encontrar ahí en Éxodo capítulo 25 y el versículo 8. Estos versículos que nosotros conocemos y hemos leído a través de las Sagradas Escrituras, como la Biblia nos dice, hablando en Éxodo capítulo 25 y el versículo 8. Y hacerme han un santuario, dice el Señor, y yo habitaré entre ellos. Así que aquí encontramos cómo Dios está ordenando a el siervo Moisés a que le haga un santuario para que él habite entre ellos. Y luego nos dice el versículo 9, dice, conforme a todo lo que yo te mostrare, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Encontramos ahí que habían ciertas especificaciones que tenía que cumplir la elaboración del santuario. Este santuario que Dios les ordenó a Moisés que lo construyeran durante el desierto, bajo el monte Sinaí, Dios le dio las órdenes de que realizaran, construyeran un santuario. ¿Para qué? Para que el Señor habitare en medio de ese santuario. Nosotros sabemos que este santuario era una copia del santuario celestial. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 8. Vamos a buscar Hebreos capítulo 8 y el versículo 1 al 5. Dice la palabra del Señor, así que la suma acerca de lo dicho es, tenemos tal pontífice que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó, dice esta versión, o que el Señor levantó. Vamos a mirar la Reina Valera revisada, donde ahí nos explica más detalladamente. Dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y luego dice el versículo 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Versículo 4 dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Y luego el versículo 5 nos dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Cuando nosotros miramos en Éxodo 25:9, nos dijo, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y luego aquí nos dice que
este diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios eran una sombra de las cosas celestiales, es decir, este santuario era una copia del celestial. Por eso el santuario original está en los cielos, allá en el tercer cielo, es donde se encuentra el santuario celestial, el original, donde tenemos un sumo pontífice, un sumo sacerdote, el cual está intercediendo por nosotros en estos momentos delante del Padre, mientras se está llevando a cabo este juicio investigador. Juicio investigador que comenzó con los muertos y que muy pronto comenzará con los vivos. Pues este santuario terrenal que Dios ordenó que construyeran era una sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir o a levantar el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Fíjense, aquí nos está diciendo que Moisés recibió un modelo que le fue mostrado en el monte Sinaí. Este santuario, nosotros debemos de ver que tenía que ser exacto conforme Dios se lo mostró a Moisés. Y Moisés con sus colaboradores tenían que erigirlo con todos los detalles que el Señor le había ordenado. Así como Dios le dio órdenes a Moisés para que levantara este tabernáculo, así también Dios a través de su profeta dio órdenes específicas para levantar una escuela que iba a ser modelo para la educación de obreros médicos misioneros. Por eso es que estamos comparando cómo Dios a través de Moisés dio órdenes para el levantamiento de este tabernáculo, y así también Dios dio órdenes específicas para el levantamiento de la escuela de Madison en Nashville, Tennessee. Esta escuela iba a ser una escuela modelo. Cuando nosotros estudiamos, como miramos hace semanas atrás, en Europa se levantó una escuela modelo para implementarse como modelo de todas las escuelas de la corporación. Esa escuela modelo era llamada la escuela de Avondale. Mientras que iba a existir también una escuela modelo que se tenía que levantar como modelo y ejemplo para las escuelas de sostén propio. Y esa escuela modelo iba a ser la escuela de Madison, que estaba ubicada en el estado de Tennessee. Así que cuando nosotros estudiamos la historia de las escuelas en la iglesia adventista, debemos siempre considerar dos escuelas: la escuela de Avondale y la escuela de Madison. Esas dos escuelas recibieron indicaciones específicas para que se levantaran y otras escuelas siguieran ese mismo modelo. Así como Dios le ordenó a Moisés levantar el tabernáculo,
nosotros vamos a mirar que el propósito de Dios cuando le dio a Moisés la orden para levantar el tabernáculo era porque él quería morar en medio de ellos. Y vamos a mirar que todo tenía que ser de acuerdo a el modelo que le fue mostrado. En Éxodo, vamos a regresar a Éxodo en el capítulo ahora 25 y el versículo 40, la Biblia nos dice: mira, Moisés, y hazlos del tabernáculo y sus utensilios conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Por segunda vez el Señor le dice a Moisés que lo tiene que realizar conforme al modelo que le fue mostrado. En Éxodo capítulo 26 ahora y el versículo 30 encontraremos que nuevamente por tercera ocasión el Señor le dice a Moisés: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Así que por tercera ocasión, apreciados hermanos, encontramos que Dios le reitera a Moisés: lo tienes que hacer conforme a el modelo que se te ha mostrado. Y en Éxodo capítulo 27 y el versículo 8, el Señor por cuarta ocasión le menciona a Moisés y le dice: lo harás hueco. Y ahora habla de las tablas y de los utensilios, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Así que es cuando Dios da órdenes específicas, hermanos, nosotros tenemos que acatarnos a estas órdenes. Nosotros no podemos cuestionar. Nosotros, como decían los profetas, nuestro deber es simplemente decir: habla, Señor, que tu siervo escucha y obedece. El Señor, al darle estas especificaciones claras y precisas a Moisés, era porque el Señor quería habitar en medio del pueblo de Israel y quería habitar en el corazón del pueblo. Si nosotros buscamos Éxodo capítulo 29 y ahora el versículo 43, miren lo que dice el Señor al pueblo de Israel, porque eso es exactamente lo que el Señor estaba buscando cuando levantó la escuela de Avondale y la escuela de Madison. No solamente el Señor quería habitar en estas escuelas bajo las especificaciones estrictas sobre las cuales se tenían que levantar, sino que también el propósito de Dios al darnos estas escuelas con su educación celestial y bíblica es para que Cristo more en el corazón del hombre y así, mientras Cristo mora en el corazón del hombre, el hombre de su naturaleza caída pueda ser restaurado a su imagen y semejanza. Por eso es que encontramos que la ciencia de la verdadera educación es restaurar a el hombre de esa naturaleza caída, de traerlo de la quebrantada ley de Dios a la obediencia perfecta de esa ley mediante la unión de Cristo con el hombre.
Y eso era lo que Dios quería hacer con el santuario, y eso es lo que Dios buscaba al estar levantando estas escuelas. Mire lo que dice Éxodo capítulo 29 y el versículo 43. Allí me reuniré con los hijos de Israel. También podríamos leer en la escuela de Madison, allí me reuniré con los hijos de Israel. Así como él decía, en el santuario allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. El santuario era santificado con la gloria de Dios. De igual manera, la escuela de Madison era santificada con la gloria de Dios, su presencia. El Señor quería tener su presencia en estas escuelas. La mensajera del Señor tiene una cita donde ella dice que ella miró caminar a la tercera persona de la deidad, la tercera persona de la divinidad, en una de esas escuelas. Dice ella, el Espíritu Santo anda en nuestro medio. Ahí andaba caminando el Espíritu Santo. Y aquí nos está diciendo que el Señor, número uno, se iba a reunir con los hijos de Israel en el santuario, y el santuario iba a ser santificado con la gloria de Dios. De igual manera, el Señor quería reunirse con los obreros médicos misioneros que llegaran a la escuela de Madison, y ese lugar sería santificado con la presencia de Dios. Vamos a mirar que en el versículo 44, miren lo que dice: y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Cuando nosotros hacemos esta comparación del santuario y la escuela de Madison, encontraremos que el Señor iba a santificar con su presencia la escuela de Madison, y con su presencia iba a santificar todos los que llegaran ahí. Como dice aquí, santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos. Saben ustedes que en la antigüedad a los maestros se les llamaba padres. Por ejemplo, ustedes se encuentran en el libro del Conflicto de los Siglos que a William Miller se le llamaba el padre. Y a él se le llamaba el padre porque él era el que iba al frente del mensaje del advenimiento de nuestro Salvador. Él era el que iba al frente bajo el movimiento milerita, y todos los que venían atrás les llamaban sus hijos. Así de igual manera, en la escuela de Madison, como leímos nosotros en los testimonios semanas atrás de la escuela de Avondale, como el Señor levantó la escuela de Avondale allá en Sydney, Australia, dice que esa escuela no iba a ser la escuela como las demás, sino que iba a ser una escuela donde los maestros y alumnos se iban a considerar como familia, como padres e hijos. Y aquí nos está diciendo la palabra de Dios que iba a santificar a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, para que fueran los que iban a obrar, a trabajar, a ministrar en el santuario. Así de igual manera,
los que iban a trabajar, los que iban a obrar, los que iban a atender, los que iban a estudiar, los que iban a aprender, se iban a estar santificando para que fueran los médicos misioneros que iban a salir con el mensaje de los tres ángeles, acompañados de la Reforma Pro Salud, que es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, que es la cuña de entrada para dar este precioso mensaje. Y dice el versículo 45, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Encontramos ahí cómo es que el Señor quería habitar en el santuario, habitó en el santuario y fue Dios para ellos. Así de igual manera, el Señor habitó en la escuela de Madison, estuvo entre los adventistas misioneros de sostén propio en la escuela de Madison y fue Dios de ellos. Cuando nosotros seguimos avanzando, encontraremos que a pesar de que Dios le dio en visiones los pasos para que Moisés levantara el tabernáculo, resulta que Moisés pues no sabía trabajar con lo que es el oro. Moisés no sabía trabajar lo que eran los ornamentos, los muebles. Moisés no sabía cómo utilizar sus manos, su mente, sus capacidades para construir el santuario, para erigir el tabernáculo, para darle forma al altar del sacrificio, para darle forma a la fuente, para darle la forma a la mesa de los panes, al candelabro, a el altar del incienso, a el arca del pacto. Moisés no sabía cómo realizar ese trabajo, por lo cual el Señor, la Biblia nos va a decir que va a escoger a un personaje al cual Dios lo va a capacitar con sus dones y con conocimiento para la elaboración de estos muebles sagrados. Vamos a mirar que la Biblia nos va a decir quién es este hombre. En Éxodo capítulo 31, Éxodo capítulo 31 y leeremos el versículo 1. Éxodo 31 y el versículo 1. Y miren lo que dice la palabra de Dios, hablando de a quién va a utilizar Dios para la elaboración del tabernáculo. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Fíjense que va y está llamando ahora a uno de la tribu de Judá, a un israelita. Pues encontraremos que así como Dios le reveló a Moisés en el monte Sinaí y le dio instrucciones a Moisés de cómo erigir, cómo levantar, cómo construir el santuario, el tabernáculo, y Moisés no estaba capacitado para la elaboración de estos muebles, así de igual manera Dios llama a la mensajera del Señor, la profeta del remanente, y a través de los
de las visiones y de los sueños, le entrega las instrucciones específicas para el levantamiento de la escuela de Madison. Y no solamente eso, sino que también llama por nombre a el que se va a encargar de ser el indicado para la elaboración, la construcción y el levantamiento de la escuela de Madison. Aquí en Éxodo 31:2 nos dice que es Bezaleel. Mientras que en el año de 1904, Dios llama por nombre a un doctor, al cual Dios lo capacita con dones, conocimiento, al cual se llama Edward Alexander Sutherland, para el levantamiento de la escuela de Madison. A pesar de que Moisés era el profeta, el Señor esta obra no se la dio a Moisés, se la dio a Bezaleel, la construcción de los muebles. Y así de igual manera, a pesar de que la mensajera del Señor era la profeta en 1904, Dios le dio las especificaciones que tenía que darle el liderazgo para el levantamiento de esta escuela, la escuela de Madison, a el doctor Edward Alexander Sutherland. Fíjense qué gran comparación. Y ustedes dirán, pues este hermano se la está inventando. Este hermano se la ha de haber sacado de la manga esta comparación del santuario terrenal, la construcción de cómo Dios le dio las especificaciones a Moisés para el levantamiento del tabernáculo, y cómo también le dijo a Moisés que tenía que llamar a Bezaleel para la construcción de los muebles. Y ustedes dirán, a lo mejor el hermano se la está inventando. Pues déjenme decirle que no es un invento mío. Yo también lo aprendí cuando yo estaba leyendo esa parte de la comparación entre el santuario y la escuela de Madison. Me quedé sorprendido cómo Dios tiene todo planeado, cómo lo que ocurrió en el pasado el Señor nos los revela a nosotros en el tiempo presente, y cómo Dios, que llamó a Moisés para que fuera su profeta y le dio el don de la profecía, también Dios llamó a una jovencita y le dio el don de profecía, utilizando como su sierva, como su mensajera, como su profeta. Y ahora, así como Dios utilizó a Moisés para que le diera la orden a Bezaleel en la construcción de los muebles, también Dios utiliza a la mensajera del Señor para darle las indicaciones, las especificaciones de cómo iba a ser la escuela de Madison. Y esa comparación, apreciados hermanos, viene en este libro, en el libro de la colección de Spalding y Magan. Cuando yo estaba leyendo hace tiempo atrás esta comparación que Dios le reveló a la mensajera del Señor, que ahorita vamos a leer, me quedo sorprendido cómo es Dios de sabio, y cómo Dios, así como utilizó a personas en el pasado, las utilizó en 1904 y las va a estar utilizando hasta el tiempo del fin. Pues aquí encontramos que Dios utiliza a
Bezaleel para que construya los muebles del santuario. Y no solamente eso, dice la Biblia en Éxodo 31:3 que el Señor le dijo a Moisés, quien escribió el libro de Éxodo, dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en arte. El Señor lo capacitó, le dio la sabiduría, le dio la inteligencia, le dio lo que miramos nosotros aquí en ciencia y en arte para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. También nos dice, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y no solamente levantó a Edward Alexander Sutherland, que lo llenó de inteligencia, de sabiduría, de ciencia, para trabajar en los asuntos de la escuela de Madison, así como lo hizo con Aholiab, sino que así como a este Bezaleel lo llamó y lo dotó con dones, también le puso un compañero. Ese compañero vamos a mirar que aparece aquí en Éxodo 31 y el versículo 6. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Fíjense que no lo dejó solo a Bezaleel, le puso un compañero, a Aholiab, para la construcción de los muebles. Pues a Edward Alexander Sutherland, cuando fue llamado por la mensajera del Señor para dejar la escuela del colegio misionero Emmanuel en Berlin Spring, y fue llamado para venir a trabajar en la obra de El Sur, en el levantamiento de esta escuela de sostén propio, conocida como la Escuela de Madison, también le colocó un compañero. Ese compañero se llamaba Percy Tilson Magan. No lo dejó solo tampoco. Le puso un compañero, y ahí encontramos a Bezaleel y a Aholiab para la construcción del santuario, mientras que para el levantamiento de la escuela y la construcción de Madison levanta a Sutherland y a Magan. Había profeta en la dirección del santuario. Había profeta en el levantamiento y la construcción de la escuela de Madison. Por eso el Señor lo tiene todo planeado, todo perfectamente elaborado. Cuando nosotros miramos y empezamos a ver cómo el Señor nos ha revelado esto, miren lo que aparece en el libro de Spalding y Magan en la página 297. Dice la mensajera del Señor. Si usted, apreciado hermano, no ha leído este libro de la colección de Spalding y Magan, yo le recomiendo
que lo lea. Yo le recomiendo que se lo coma. Le pido a Dios en oración que usted lo lea, porque este libro le va a abrir los ojos, le va a dar un conocimiento inigualable. Ahora entiendo cada vez más por qué es que la corporación adventista no lo distribuye, no lo vende, no lo imprime, porque este libro desenmascara los errores de las escuelas institucionales del adventismo corporativo. ¿Y saben qué? Este mismo libro desenmascara, y ahora también entiendo por qué ciertos grupos que se dicen ser de sostén propio, ciertos grupos que salieron de la corporación adventista y fundaron ministerios independientes, tampoco lo publican, tampoco lo venden, tampoco lo reparten. ¿Y saben por qué? Porque este libro de la colección de Spalding y Magan los desenmascara también. Cuando comparamos lo genuino con lo falso, cuando comparamos las escuelas que el Señor levantó cuando había profeta y cuando estos hombres eran llamados por Él, y comparamos esas escuelas de antaño en los tiempos de los pioneros adventistas y los comparamos con las escuelas actuales, con los ministerios independientes de la actualidad, no pasan la prueba. Este libro los desenmascara. Este libro muestra sus defectos y sus errores, sus falsas doctrinas, sus falsas prácticas, sus falsos negocios. Este libro. Porque este libro, apreciados hermanos, muy pocos lo han leído y muy pocos lo tienen. Por eso cuando nosotros vemos, vamos a mirar aquí, cuando habla la mensajera del Señor de este libro, miren lo que dice en la página 297. El Señor dio una importante lección a su pueblo en todas las épocas. Y eso es lo que estamos mirando, hermanos, cómo el Señor le dio una importante lección a los israelitas en el monte Sinaí y cómo nos las dio a nosotros en 1904 y ahora nos las está dando en el 2024. Dice la mensajera del Señor, cuando a Moisés en el monte él dio instrucción tocante a edificar un tabernáculo, en esa obra, Él requirió perfección en cada detalle. Perfección en cada detalle. Recuerden, el santuario tenía que ser una copia exacta del santuario celestial. Moisés fue competente en todo el aprendizaje de los egipcios. Fíjense, Moisés sabía oficios que él había aprendido allá con Egipto. Moisés tuvo un conocimiento de Dios y los propósitos divinos le habían sido revelados en visiones. Pero él no supo cómo burilar y bordar. Fíjense, a pesar de que Moisés era el profeta de Dios, Moisés no estaba capacitado para bordar,
la vestimenta sagrada no estaba capacitado para burilar, es decir, para crear, para hacer, para darle forma al oro y hacer los muebles sagrados del tabernáculo, del santuario. Sigue diciendo, Israel había sido tenido todos sus días en esclavitud en Egipto. Y aunque existían hombres ingeniosos entre ellos, entre el pueblo de Israel había constructores, pues recuerden que el faraón los utilizaba para la construcción de sus templos, utilizaba a los israelitas para la construcción de murallas, para la construcción de sus tumbas. Es decir, eran ingeniosos, habían arquitectos entre los israelitas. Dice, y aunque existían hombres ingeniosos entre ellos, ellos no habían sido instruidos en las artes finas requeridas para la construcción del tabernáculo. Ellos, los israelitas, sabían cómo hacer ladrillos, pero ellos no entendían cómo trabajar el oro y la plata. Entonces, ¿cómo habría de hacerse el trabajo? ¿Quién era suficiente para estas cosas? Estas eran preguntas que perturbaban la mente de Moisés. Fíjense, Moisés estaba preocupado, pensativo. El Señor me ha dicho que yo le haga un tabernáculo. El Señor me ha dicho que yo construya un santuario, que ya me dio el plano, ya me dio una copia de cómo lo debo de hacer, pero yo no sé absolutamente nada de esto. ¿Y quién entonces lo va a hacer? Así de igual manera, cuando el Señor dio órdenes específicas de levantar una escuela de sostén propio para el adiestramiento de misioneros que iban a salir bajo la predicación del mensaje de los tres ángeles en compañía de la Reforma Pro Salud. La mensajera del Señor también, como miramos y como vamos a mirar, ella no estaba capacitada para ciertas tareas que se iban a hacer en la escuela de Madison. Por eso el Señor llamó por nombre a Edward Alexander Sutherland y a Percy Tilson Magan, quienes se iban a quedar al frente del levantamiento de la escuela de Madison. Miren lo que ella va a decir. Seguimos en la colección de Spalding y Magan, página 297. Entonces, Dios mismo explicó cómo la obra habría de cumplirse. Voy a engrandecer la cita para que la puedan mirar en toda su plenitud más amplia. Dice aquí, entonces Dios mismo explicó cómo la obra habría de cumplirse. Él significó por nombre las personas que él deseaba para la realización de cierto trabajo. Fíjense cómo Dios va caminando organizadamente. Y esto debe de ser una lección para nosotros, hermanos. Que el Señor no se va a quedar sin obreros para su obra. Él los conoce por nombre. Él los conoce. Él sabe
quiénes son las personas capaces e indicadas para cierta tarea, para cierta obra. Dice aquí, Bezaleel habría de ser el arquitecto. Este hombre pertenecía a la tribu de Judá, una tribu que Dios se deleitaba en honrar. El Señor demanda rectitud en los asuntos más pequeños como en los más grandes. Los que finalmente son aceptados en las cortes celestiales serán hombres y mujeres que aquí en la tierra han procurado llevar a cabo la voluntad del Señor en cada particular, que han tratado de poner la imprimatura del cielo sobre sus trabajos terrenales. Fíjense, apreciados hermanos, así como el Señor llamó a hombres y mujeres para la elaboración de el tabernáculo, de este tabernáculo que Dios dio órdenes específicas en su elaboración, estas mujeres que eran rectas, estos hombres que eran rectos, y no solamente eran rectos, sino que eran rectos, como dice, en los asuntos más pequeños como en los grandes. Es decir, eran temerosos de Dios hasta en los mínimos detalles de la elaboración del tabernáculo. Y así de igual manera, cuando Dios llamó a estos hombres para el levantamiento de la escuela de Madison, estos hombres eran detallosos a la orden, consejo y conocimiento que recibían del don de profecía. Eran hombres, como dice aquí, que llevaban a cabo la voluntad del Señor en forma particular, que trataban de poner todo lo particular en los asuntos de trabajos terrenales. Y esto también debe de ser una amonestación y consejo para nosotros, hermanos, donde nos dice que si en lo poco fuimos fieles, también lo seremos en lo grande. Y que debemos de ser detallistas en las cosas de Dios. Así como estos hombres y mujeres, especialmente, como estamos hablando de Sutherland y Magan, estos hombres recibieron luz de Dios. Miren lo que dice Spalding y Magan en la página 281. Hemos de respetar, dice la mensajera del Señor, la luz que dirigió a los hermanos Magan y Sutherland. Ellos recibieron luz, hermanos, de cómo Dios quería la escuela de Madison. Ellos recibieron luz a través del don de profecía, a través de los testimonios, a través de los escritos de la mensajera del Señor. Fueron detallistas en mirar todo lo que Dios demandaba de la obra. Y cuando les hablo de que eran detallistas, se apegaban al escrito está.
Por eso la hermana White los respalda en el libro de Spalding y Magan, donde dice: hemos de respetar la luz que dirigió a los hermanos Magan y Sutherland a comprar la propiedad y a establecer la escuela de Madison. Que nadie hable palabras que tiendan a demeritar su trabajo o a desviar a los alumnos de la escuela. Por eso cuando yo leo estos testimonios, apreciados hermanos, yo veo cómo el enemigo nos ha ganado hasta cierto punto, porque no sabemos, porque no conocemos nada de nuestra historia, porque no nos empeñamos cuando Dios nos manda a hacer una obra como Él la quiere, como Él la desea, como a Él le gusta. ¿Cuáles son los consejos? ¿Cuáles son las directrices? ¿Cómo Él quiere que hagamos las cosas? Solamente nos dejamos llevar por el hombre, por lo que diga el hombre, por lo que diga la mujer o por lo que diga un pastor. Es bueno escuchar, pero tenemos que cerciorarnos por nosotros mismos que lo que me está diciendo, llámese el pastor o llámese el maestro, está de acuerdo con la Biblia, está de acuerdo con los testimonios y está respaldado por la historia. Dios nos ha dado tanta luz. Tenemos nuestras Biblias, dice la mensajera del Señor. Tenemos los testimonios y también tenemos nuestra historia. Y es ahí donde a veces fallamos nosotros, en que no vamos a corroborar cómo es que se hizo en la historia, cómo es que Dios dirigió a estos hombres en sus comienzos. Y por eso, cuando a veces queremos hacer la obra, nos equivocamos y fallamos y caemos. Cuando nosotros vamos dando los pasos a través del consejo de la Biblia y los testimonios, nuestros pies se van a ir afirmando porque no estamos haciendo nuestra voluntad, estamos haciendo lo que la palabra demanda. Cuando nosotros vamos a mirar cómo Dios levantó la escuela de Madison, miraremos y conoceremos lo que es verdadero. Hoy se han levantado muchos que dicen que están trabajando como la escuela de Madison. Muchos se están levantando para dar clases como la escuela de Madison. Muchos dicen que están trabajando para levantar una escuela como la escuela de Madison. Y es bueno, no digo que no, es bueno. El deseo es bueno. Pero antes de dar ese paso, primero tenemos que conocer el original. Primero tenemos que conocer cómo Dios levantó esa escuela. Porque no podemos irnos a levantar algo que ni siquiera nosotros mismos conocemos. Es como que si quisiéramos hablar del santuario celestial, pero no conocemos ni siquiera el santuario terrenal.
Es como que si quisiéramos hablar de la obra que Cristo está haciendo en el santuario celestial, pero no conocemos ni siquiera cómo es que realizaba el sacerdote y el sumo sacerdote en el santuario terrenal. Es como que si quisiéramos nosotros ir a dar unas clases, unos estudios del santuario, y ni siquiera conocemos el santuario terrenal. Así de igual manera, muchos tristemente se han levantado, pero se han levantado sin el conocimiento de lo que verdaderamente es la escuela de Madison. Y lastimosamente muchos han sido engañados porque no conocen la historia, porque no conocen cómo Dios levantó la escuela de Madison. Precisamente, un día alguien llegó y me dio este libro. Porque él me decía, yo voy a trabajar como la escuela de Madison. Y me dio este libro. Y me dio el libro del pastor Sutherland, La ciencia de la verdadera educación. Me dio el libro de la escuela de Madison, de Benz Ferrell. Me dio también el libro de la colección de Cres. Y me dijo, yo voy a trabajar como la escuela de Madison. Y se fue. Y se fue a levantar un lugar en el cual él decía, y dice hasta el día de hoy, nosotros estamos trabajando como la escuela de Madison. Y sin darme cuenta, por el simple hecho que me regaló este libro, en compañía de los otros, yo lo comencé a apoyar. Lo comencé a apoyar, comenzamos a enviarle diezmos, ofrendas, los comenzamos a apoyar. Pero conforme iba yo leyendo este libro y los demás que él me regaló, me di cuenta que ni siquiera él mismo lo había leído. Porque si lo hubiera leído, no estuviera haciendo las prácticas que estaba haciendo. Y conforme iba yo avanzando la lectura de los libros, se me iban cayendo las escamas, se me iban cayendo mis ídolos, se me iban dando una luz que yo no conocía antes, una luz que yo no veía antes, que yo no entendía antes. Y cuando la empezaba yo a comparar con lo que en la actualidad se dice ser Madison, me di cuenta que me habían engañado. Me di cuenta que por yo no conocer mi historia, había sido engañado. Y ahora me tocaba tomar una decisión. O seguir apoyando una falsa educación, una falsa manera de obrar, una falsa manera de trabajar, una falsa manera de educar a los médicos misioneros y apoyar la apostasía de estos maestros y doctores, o quedarme con el escrito está. Y empecé a invitar a los hermanos, que es lo mismo que estoy haciendo ahorita, hermano. Es lo mismo que te estoy haciendo.
A mí no me creas. No necesitas creerme a mí. Pero si tú lees estos libros, el Señor te va a dar la luz que tú necesitas para conocer verdaderamente que es una escuela de sostén propio que se levantó en 1904 con el nombre de Madison para el levantamiento, para la predicación, para el surgimiento de obreros, misioneros de sostén propio que no necesitan un salario, que van a trabajar por amor a Cristo, con la única dependencia de Él, y que van a ser instruidos bajo los oficios sobre los cuales se van a sustentar para llevar el mensaje de los tres ángeles en compañía del brazo derecho, que es la Reforma Pro Salud. Y esos obreros de sostén propio, esos médicos misioneros laicos que salieron de la escuela de Madison, salieron para la evangelización y predicación de los tres mensajes angélicos y sacar de Babilonia a todos aquellos que están en ese estado. Eso te lo va a enseñar estos libros. Libros que, vuelvo a repetir, desenmascaran al falso sostén propio, desenmascaran a los falsos ministerios que dicen ser bajo el modelo de Madison. Hoy, esa es mi invitación. A mí no necesitas creerme, pero sí te invito a que leas estos libros. Estos libros nosotros los regalamos aquí en Estados Unidos. Los adquirimos con diezmos y ofrendas y los regalamos. Regalamos libros del don de profecía. Este es libro del don de profecía. Son cartas y manuscritos de la mensajera del Señor. No son escritos y visiones de Magan y Sutherland. No, son escritos y testimonios de la mensajera del Señor. Pero también lo puedes conseguir en PDF y te lo puedes comer, te lo puedes devorar. Y ahí te vas a dar cuenta si realmente están trabajando bajo el modelo de Madison. Hoy solamente queríamos presentarte cómo es que el Señor dejó especificaciones acerca de la escuela de Madison y cómo Dios, así como dejó especificaciones detalladas para el surgimiento y levantamiento en la obra de la construcción del tabernáculo que Dios le dio a Moisés y a los cuales llamó para la construcción de ese santuario a Bezaleel y a Oliab. Así también Dios, a través de la mensajera del Señor, la hermana Elena Harmon de White, y bajo el don de profecía llamó a el doctor Edward Alexander Sutherland y a Percy Magan para la construcción, para el levantamiento, para las clases, para la educación en la escuela de Madison. Y cómo es que tenía que
dirigirse la escuela de Madison, dio ciertas especificaciones de cómo se tenía que administrar, dirigir, autogobernarse, autodirigirse. Y cómo Dios, por medio de la mensajera del Señor, dijo que esa escuela no debía pertenecer a la corporación adventista. Dejó todas estas especificaciones que posteriormente iremos detallando para que tú conozcas verdaderamente la escuela de Madison, el surgimiento y el levantamiento de esta escuela modelo para la elaboración, la edificación, para el surgimiento de los que van a predicar el último mensaje, los médicos misioneros laicos, que son los que van a dar el fuerte pregón y de los cuales van a llamar a que salgan de Babilonia, los cuales van a denunciar al papado, los cuales van a denunciar a la imagen de la bestia, los cuales van a ensalzar la ley de Dios, los cuales van a señalar el cuarto mandamiento, los cuales van a llevar a los que están en Babilonia a que miren a un santuario celestial, a que miren al sumo pontífice que está en los cielos, a que se den cuenta que necesitamos tener una reforma en nuestra alimentación, para la cual el Señor ha preparado a estos hombres y mujeres para que saquen a un pueblo y a través de la palabra de Dios y de los testimonios puedan santificarse y poder estar de pie cuando venga el Hijo de Dios en las nubes de los cielos. Una iglesia que va a estar de pie, que no va a tener mancha ni arrugas, una iglesia que estará esperando con sus vestiduras blancas al Hijo de Dios, una iglesia que se habrá preparado y habrá alcanzado la norma de justicia. Eso es para la cual Dios levantó esta escuela, porque Él quería habitar en medio de ellos, no solamente en el tabernáculo, sino en el corazón. Y si Cristo mora en nuestro corazón, este lugar por su gloria se santifica, porque Él es santo. Por eso Él dijo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Queremos darle las gracias por habernos dado la oportunidad de haber estado con ustedes en esta noche. Queremos dejarlos con este hermoso himno del himnario antiguo. Vamos a ponerlo aquí. Si hay alguien que quisiera dejar un comentario mientras colocamos aquí la alabanza, para que así nos
para que así nos despidamos, hermanos. Queremos invitarlos a que, si ha sido de ayuda este estudio, lo compartan, lo mediten y de igual manera podamos seguir indagando. Veo que no hay comentarios. Vamos a finalizar con este hermoso himno que dice la segunda venida de Cristo. Así que, apreciados hermanos, gracias por habernos acompañado, a cada uno de ustedes que nos dieron la oportunidad de haber entrado en sus hogares. Que el Señor les bendiga grandemente. Esto fue el día de hoy, y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bendiciones, apreciados hermanos. Los justos